Hoy vamos a detenernos en una de esas películas que parecen susurradas más que pronunciadas. Una obra que no se impone con estridencia, sino que avanza como una locomotora lejana, persistente, inevitable, casi fantasmal. Me refiero a Train Dreams, dirigida por Clint Bentley y coescrita junto a Greg Coulthard, adaptación de la novela breve homónima de Dennis Johnson. Estamos ante una película que, en apariencia, narra la vida mínima de un hombre mínimo. Pero como suele ocurrir en el mejor cine estadounidense, esa modestia es engañosa. Porque bajo la superficie austera de esta historia se despliega una reflexión profunda sobre el tiempo, la modernidad, la frontera y la fragilidad de la experiencia humana. Quédate en este análisis, déjate un me gusta, suscríbete y compartí. Comencemos. Contexto de producción y adaptación literaria. La novela Train Dreams, publicada por Dennis Johnson en 2002, es un texto breve, casi una novela, que condensa décadas en poco más de 100 páginas. La historia de Robert Rainier, trabajador ferroviario en el noroeste del Pacífico a comienzos del siglo XX, es contada con una economía verbal extraordinaria. Johnson escribe con la densidad de quien sabe que el silencio pesa más que la palabra. El desafío de la adaptación era evidente. ¿Cómo traducir una prosa tan elíptica, tan apoyada en la interioridad, al lenguaje audiovisual sin traicionar su espíritu? Clint Bentley y Greg Coulthard, ya reconocidos por su sensibilidad hacia personajes marginados y mundos detenidos en el tiempo, optan por una estrategia clara: no expandir artificialmente el material, sino respetar su estructura fragmentaria y episódica. No convierten la novela en un melodrama ni en un western espectacular, la mantienen como elegía. ¿Qué se conserva? La estructura episódica de la vida de Rainier, el tono elegíaco y contemplativo, la centralidad del paisaje como fuerza dramática y la ambigüedad psicológica del protagonista. ¿Qué se transforma? El cine necesita cuerpo, rostro, textura. Lo que en la novela es evocación, aquí se convierte en presencia física. La madera húmeda, el humo del tren, el crujido de los árboles, la nieve que cae sin testigos. Bentley resignifica el texto al enfatizar el paso del tiempo como experiencia sensorial. La cámara no solo muestra el paisaje, lo habita. El espectador siente el aislamiento y no lo interpreta de manera intelectual. 2. Sueños de trenes en la tradición del oeste. Para entender la película en profundidad, debemos ubicarla dentro del imaginario del oeste estadounidense. No estamos ante el western clásico de John Ford ni ante el revisionismo violento de Sam Peckinpah. Tampoco ante la épica desmitificadora de Unforgiven de Clint Eastwood. Aquí el oeste ya no es territorio de conquista heroica, es un espacio de trabajo, de tala, de construcción ferroviaria. La frontera no es aventura, es fatiga. La película dialoga con el western crepuscular, ese subgénero que narra el ocaso del mito, pero va más allá. No muestra el final del héroe, sino la invisibilidad del hombre común. Rainier no es pistolero ni forajido, es obrero. Es parte del engranaje que construye la modernidad que lo borrará. En ese sentido, Sueños de trenes funciona como una pieza clave dentro del cine estadounidense contemporáneo que revisa la frontera no desde el heroísmo, sino desde la melancolía. Análisis de la trama. El tiempo como protagonista. Hablar de la trama sin caer en el resumen es fundamental, porque esta película no se organiza alrededor de un conflicto central tradicional. No hay un arco dramático clásico con clímax y resolución contundente. La vida de Robert Rainier se presenta como una sucesión de episodios. Su trabajo en la construcción ferroviaria, su matrimonio,
la tragedia que los desgarra, su progresivo aislamiento y la vejez que los sorprende casi sin advertencia. La estructura es fragmentaria, el relato avanza por bloques temporales que no siempre se explicitan. El paso del tiempo no se anuncia, se percibe. Aquí aparece el elemento central. El tiempo no es un fondo, es el verdadero protagonista. La película construye la sensación de décadas que se escurren sin ruido. Greiner envejece mientras el mundo cambia a su alrededor. La modernidad avanza, la industrialización, el progreso, la consolidación del Estado, y él permanece como un vestigio. El tono contemplativo no es un capricho estético, es coherente con la experiencia del personaje. La vida para Greiner no es una aventura narrativa, es resistencia silenciosa. La dimensión elegíaca atraviesa toda la obra. No es una elegía por individuo, sino por una forma de vida que desaparece. Robert Greiner, el trabajador silencioso. Greiner encarna una figura central en la mitología estadounidense, el trabajador anónimo que construye el país sin recibir gloria. La película evita romantizarlo, no lo presenta como mártir ni como un héroe moral. Es un hombre limitado, a veces emocionalmente torpe, incapaz de expresar con claridad lo que siente. Y sin embargo, esa limitación no lo reduce, lo humaniza. Su psicología está modelada entonces por tres fuerzas. Uno, el aislamiento, porque vive en espacios abiertos y experimenta una soledad radical. Dos, la pérdida, el trauma que atraviesa su vida lo vuelve espectral. Y tres, la memoria, recuerdos de forma fragmentaria, como si fueran parte de una niebla. La película es muy cuidadosa al no verbalizar su dolor. No hay grandes monólogos, la emoción se filtra en gestos mínimos, en miradas, en la forma en que el personaje habita el paisaje. Los personajes secundarios y el mundo emocional. Aunque Greiner es el eje, los personajes secundarios cumplen una función decisiva. Su esposa no es solo objeto de tragedia, es la encarnación de una posibilidad de arraigo que el protagonista apenas logra sostener. Los compañeros de trabajo representan una masculinidad colectiva basada en la rudeza, el silencio y la productividad. No son antagonistas, son espejos. A través de ellos, la película explora la dificultad de los hombres de ese tiempo para nombrar lo vulnerable. El dolor se tramita trabajando, la tristeza se absorbe en la madera cortada. Y es así que la modernidad no solo transforma el paisaje, sino también los vínculos. Mientras los perros se escuchan de fondo, como conclusión les puedo decir que Sueños de trenes me gustó porque es una película que se pregunta qué queda de los hombres cuando el mundo que ayudaron a construir ya no los necesita. Funciona como una relectura contemporánea del imaginario del oeste. No glorifica la frontera como otras películas, sino que la contempla desde el desgaste. No celebra el progreso, lo interroga, le hace preguntas. El paisaje, la memoria y el destino se articulan en una misma idea. La experiencia humana es efímera, pero no insignificante. Robert Greiner no cambia el curso de la historia. No protagoniza una gran gesta, pero su vida, filmada con paciencia y respeto, adquiere una dignidad silenciosa. Es una película que en este panorama cinematográfico dominado por sagas y remakes y narrativas espectaculares, propone mirar más de cerca, escuchar el viento, aceptar que el tiempo nos atraviesa sin pedir permiso, que de pronto las cosas suceden y como le sucede a él, a veces al final nos encuentra solos. Y quizá ahí reside su mayor logro. Recordamos que la historia del oeste no solo pertenece a los héroes, sino también a los hombres que como Greiner trabajaron, amaron, perdieron y desaparecieron casi sin dejar rastro. Es una película sobre la modernidad.
Un western sin disparos. Un sueño que, como el tren, atraviesa la noche y se pierde en la distancia. Si te gustan este tipo de análisis, como a mí, te invito a dejar un me gusta, a comentar y a compartir el canal. Déjame en los comentarios qué te pareció la película si ya la viste y si estás esperando más reseñas como esta. Yo soy Víctor, nos veremos la próxima.